Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la cuarta edición de Zooming en tiempos del coronavirus. Como sabéis, hace ya 2 semanas pusimos en marcha esta iniciativa para mantener conexionada a la comunidad de profesionales de la industria del deporte, aunque es obvio que no podemos vernos, o al menos no nos podemos ver todos. El objetivo continúa siendo el de unir al sector en torno a espacios de conocimiento, de debate. Ese siempre ha sido uno de los objetivos de Palco 23 como medio de comunicación y siempre nos gusta que esos puntos de networking pues, sean físicos, pero no íbamos a dejar que la situación actual nos pare. Han pasado 2 días desde la última edición y siento deciros pues, que aún no podemos saber cuándo recuperaremos esa nueva normalidad, pero lo que sí podemos deciros es que seguimos encontrando profesionales que se suman a la iniciativa, que deciden compartir con nosotros esa búsqueda de aspectos positivos y, sobre todo, aquellas ideas con las que definir cuál debe ser nuestro futuro. Con espacios como este, tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda necesitará. Hoy con nosotros tenemos a Gabriel Sáez para hablar del deporte como palanca de transformación social. Yo creo que muchos ya lo conocéis, pero bueno, él nació en San Sebastián, muy donde Arribia, cursó Ciencias de la Educación Física, jugó a rugby, viene de una larga familia de atletas y hace ya muchos años que se convirtió en empresario. Él es el presidente ejecutivo y fundador de GoFit, una de las mayores gestoras de instalaciones deportivas en Europa, pero a su vez también es miembro y ha sido una de las personas promotoras de organismos internacionales como puede ser Eurocaptive y también Fundación España Activa y miembro del Consejo Asesor de Deporte España. Como os decía, el objetivo del encuentro de hoy es abordar qué papel debe promover la industria del deporte en un momento como el actual y cómo puede salir reforzado de una situación que probablemente sea la más difícil a la que se ha enfrentado en décadas, pero de la que muchos pensamos que puede salir reforzado como un actor muy importante para el futuro de la sociedad. Recordad que una vez acabe la intervención de Gabriel, tenéis aquí debajo un botón que pone Ask a Question. Ahí la idea es que recopiléis todas vuestras dudas que le queráis plantear a Gabriel y cuando él acabe su intervención, pues yo se las transmitiré y en media hora intentaremos ser muy puntuales como siempre y finalizar. Yo, por mi parte, nada más. Gabriel, te dejo la palabra, te dejo el escenario virtual y muchas gracias por acompañarnos. Nada, Marc, en primer lugar, gracias a Palco 23 por la iniciativa, por la rigurosidad que mostráis siempre editorialmente y por la voz que prestáis al mundo del deporte. Y buenas tardes a todos. Espero que estéis llevando el confinamiento de la mejor manera posible y haciendo ejercicio. Me imagino que estáis viendo que hay mucha gente que no había hecho actividad física nunca y ejercicio y lo están haciendo en este momento, lo cual es muy interesante. Bien, yo creo que estamos en una crisis pues evidente y obvia, y crisis cambio y el deporte es uno de los valores del deporte es saber levantarse, ¿no? Cuando te dan un golpe, poder levantarte. Ese es un elemento. Y segundo elemento, lo que me ha pedido Marc que hable o que intente que os dé algunas de nuestras reflexiones es sobre el deporte como elemento de transformación social, que es obvio y evidente, ¿no? Nadie puede dudar que el deporte afecta pues, a todas las áreas de interés de una sociedad, ¿no? Y a su gobierno. Por lo tanto, el deporte es de interés general. Luego hablaremos de la etimología del deporte, qué significa deporte y qué es deporte y cómo ha ido evolucionando. Luego hablaremos, pero pensemos en el sentido de momento más amplio de la palabra de deporte. Afecta claramente a sanidad, y luego hablaremos. Afecta a la educación de un país, afecta a la economía, a la hacienda, al trabajo, a la cultura, a la igualdad, al turismo, a la seguridad, a la prevención, a la política exterior de un país y de una sociedad, a la diplomacia deportiva, etcétera, 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 etcétera. Y si miramos desde el aspecto del individuo en una perspectiva holística, claramente tiene una incidencia de perogrullo en el estado físico de la persona, en el aspecto mental, en el intelecto, que eso resumiría a personas capaces y sanas desde un punto claramente evidente y nadie lo puede discutir ya en este momento, no tiene ninguna discusión e incluso puede dar una oportunidad incluso al espíritu, ¿no? Por los valores que tiene el deporte en sí, los valores positivos, de enriquecer el espíritu de las personas, ¿no? Bien, esto, si lo tomamos desde el punto de vista de los individuos, que el deporte claramente en esos 3 aspectos genera personas que puedan lograr hacer más cosas con más eficacia y una ausencia de enfermedad, presentan a individuos y no solamente el deporte puede conseguir en su amplio espectro, puede conseguir personas que logren más cosas con más eficacia
en ausencia de enfermedad y además con los valores y el espíritu lo hagan de una manera mejor, porque no solamente es una cuestión de hacer las cosas, sino hacerlas bien, del modo ética y moralmente apropiado. Esto, si lo pasamos de individuos a una sociedad, claramente nos genera, el deporte puede aportar, sin ningún tipo de duda, una sociedad muchísimo más capaz, que haga más cosas, sostenible. Ahora el COVID no se ha tapado todo, pero hace 2 meses, tuvimos hace poco, hace unos meses tuvimos aquí la cumbre del clima y yo creo que nadie puede dudar que la sostenibilidad es un eje fundamental de la sociedad, pues luego hablaremos de lo que es un ciudadano enfermo o un ciudadano no enfermo, cuál es más sostenible para la sociedad, una sociedad mucho más sostenible y si aportamos los valores del deporte en general, pues con el deporte es posible tener una sociedad más justa y más avanzada, ¿sí? Bien, esto es una visión que yo creo que podemos todos compartir sobre hacia dónde podría, qué es lo que podría aportar el deporte si se abordara de un modo primero, luego hablaré de los 10 ejes que yo creo, las 10 palancas que pueden construir una nueva realidad en el mundo del deporte, pero básicamente podemos entender que, eh, que estamos ante una oportunidad en este momento de un discurso que ya viene creciendo en los últimos años sobre cómo el deporte puede transformar la sociedad desde este aspecto transversal, de esta afección del interés general, en una sociedad donde ya es un fenómeno de masas de interés, se habla del 60, 70, 80% de la población que sigue el deporte con interés. De la práctica deportiva, bueno, pues hay cifras, yo creo que son cifras que son mejorables en su determinación, pero sí es evidente que hay una práctica deportiva masiva y creciente y que es un fenómeno que las inversiones están hechas en gran medida, por ejemplo, en este país, y luego también hablaremos de ello. Creo que España, con la democracia, ha invertido miles de millones de euros en instalaciones deportivas, que España ha invertido cientos de millones de euros en licenciados en educación física, que hace 40 años no existían, que España ha crecido en el deporte federado milagrosamente de una manera increíble y como paradigma en el deporte mundial, etcétera, 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 y que esas grandes inversiones ya están hechas. Luego hablaremos de las soluciones. Ahora mismo, y decía Cajigal, hace el prohombre Cajigal, que es culpable, es uno de los culpables de que el deporte español haya progresado hasta donde ha progresado, hablaba y decía claramente que no era posible dar una definición de deporte. Lo haremos, intentaremos luego abordar por dónde pudiera ir esta definición de deporte, pero sí es claro y evidente, y nadie puede dudar, que en este momento el deporte, no en este momento, y en los últimos años y los últimos decenios, el deporte es posible, es una polipíldora que hace individuos más capaces, más felices y, por lo tanto, sociedades más capaces, más felices y más justas. Me gustaría que vierais un vídeo, Mauro, si lo puedes colocar, que cada vez que lo coloco remueve las sillas de la gente que lo ven, porque es la elección que el individuo tiene que hacer hoy en día. Es un vídeo que generó la Sociedad Canadiense del Corazón, dura 1 minuto, y habla de la elección que todos y todas tenemos en nuestra vida, donde el deporte juega el papel fundamental de hábitos saludables para estar en un lado o en el otro de la pantalla. A mí, cuando acabe esto, pensar cada uno en qué lado de la pantalla queréis estar. Mauro, ¿puedes por favor poner el vídeo? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease?
The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Muchas gracias, Mauro. Bien, este vídeo para mí es el que, de todo lo que he visto en mi vida, es el que muestra como nunca por qué, en una gran parte, por qué el deporte es de interés general. La elección de todas las personas es estar en el lado izquierdo de la pantalla o en el lado derecho de la pantalla. Yo, desde luego, quiero estar en el lado izquierdo de la pantalla, no en el lado derecho de la pantalla. Bien, pues el elemento fundamental de la salud es el consumo de oxígeno, es el ejercicio. Por encima de todo, aunque la estrategia NAOS que tenemos en este país tiene un altísimo porcentaje dedicado a la nutrición y al ejercicio, pues una parte, francamente, muy chiquita. Los hábitos, la promoción de los hábitos de vida saludables, la legislación y la concienciación, como luego hablaremos después, de estos hábitos de vida saludables y la utilización del deporte como un elemento de la mejora y las capacidades de los individuos de la sociedad, es un elemento de emergencia nacional. Hay barrios en Madrid donde la esperanza de vida es algo de lo que no se habla ni en política ni está en el debate social, pero yo creo que es una de las mayores injusticias que tenemos en este momento, que es que hay, según el barrio en el que vivas en Madrid, puedes llegar a vivir 10 años menos, es decir, un 15% de tu esperanza de vida menos. Y no solamente eso, sino que no hay más que ver la calidad de vida que tienen estas personas en esos barrios en cuanto a capacidades y en cuanto a morfologías que intuyen qué capacidades tienen. Probablemente yo, como ha dicho Mar, soy de Hondarribia, y en Hondarribia se vive 8 o 10 años más que en algunos, para no hacer gracias con esto, con otros pueblos, por ejemplo en Vizcaya, más industriales, con otro tipo de situaciones. Y además suele coincidir con el nivel socioeconómico. Y me parece una injusticia salvaje y brutal. Es algo en lo que hay que intervenir. El síndrome metabólico manda directamente al cementerio todos los años en España 50.000 personas. Los accidentes de tráfico, desgraciadamente, mandan a 1.000 y pico personas al año a las cifras de mortandad en este país. Hace 10 años se empezó con total acierto por parte del gobierno a legislar y a concienciar para que esa cifra de muertos que había en la cartera, que ya eran de 4.000, 4.500, se redujeran, porque se entendió que era una emergencia nacional. Bien, 50.000 personas por síndrome metabólico, que supone que si gracias a esas medidas hay del orden de 3.500, 4.000, 5.000 personas que se han salvado todos los años por esa legislación y concienciación, es lo que en un año el síndrome metabólico incrementa las cifras de mortandad. No vamos a hablar de la literatura que hay sobre el ejercicio de prevención con el cáncer y otro tipo de enfermedades y todo lo que puede generar desde el punto de vista del estado pleno del estado pleno de las personas, la urgencia que hay o la urgencia que hay en la educación, donde, por ejemplo, cometemos los absurdos de que los licenciados en educación física solamente atienden al ciclo secundario de los críos. Entendemos que el deporte es un aliado salvaje para la educación. Niño deportista, niño que estudia mejor siempre, educa los hábitos, enseña las normas. En fin, en los beneficios del deporte, en la educación, son absolutamente salvajes e importantísimos y, sin embargo, la importancia que se le da después de haber empleado cientos de millones de euros en crear profesionales y en crear instalaciones y todo este tipo de cuestiones, pues la verdad es que la educación física de los colegios sigue siendo María. Sería una pequeña reflexión, ¿por qué no en todos los colegios, al empezar la jornada, no hay 2 minutos de educación para concienciar sobre la actividad física y sobre el ejercicio y sobre los hábitos de vida saludables con los críos? ¿O por qué el deporte federado languidece en este país, aparte del modelo que igual está traspasado? O la necesidad de que lleguen, y como están llegando, magníficos presidentes de federaciones. ¿Por qué el Estado le dedica tan poco recurso al deporte federado, que por sí, siempre lo digo, bajo mi humilde punto de vista, por sí mismo no es de interés general? Lo que es de interés general es lo que aporta a la cuenta de resultados del país. Lo que es importante del deporte federado y el deporte de élite es la práctica deportiva que facilitan, sí, que está bien, claro que sí, como la que facilitamos en los centros deportivos, que es muy importante. Somos un sector fundamental para esta sociedad, dando ejercicio y actividad física a más de 5,5 millones de personas, que es algo lo que hace más o menos el federado, y por eso también somos de interés general.
pero el deporte de élite lo que además nos da es identidad. Lo que nos da, teníais que ver cuando la Tenera Hondarribia gana una regata, cómo une a todo el pueblo sin color político con el color verde en el pueblo, o cómo cuando España ganó el Campeonato del Mundo de Fútbol, cómo las banderas españolas, como signo de unión del país, cómo salieron por todas partes. Y además inspira a los héroes. Fijaros, todos los campeones que tenemos en este momento tenían 6-7 años en los Juegos Olímpicos del año 92, cuando antes de esto éramos un país perdedor, inútil e incapaz de hacer nada. Siempre pegábamos el último poste en el último minuto, siempre el árbitro nos fastidiaba, siempre llegaba Yugoslavia o llegaba uno de estos y nunca, o éramos pequeños y no podíamos. Pues fijaros, los dos hermanos Gasol españoles han hecho un saque del All-Star en la NBA, o sea que de pequeños no tenemos tanto. España es un país pequeño, pero que no se puede entender el mundo sin él. Y en esto creo que el deporte de élite español nos ha dado a todos orgullo, nos ha dado capacidad, nos ha abierto un futuro nuevo y diferente. Así podría ir repasando todas las áreas del deporte. Por deciros que el presupuesto directo que hay para el alto rendimiento son unos 50 y tantos millones de euros. Podemos dar cifras si queréis. Francia está en los 1.000 millones, Australia está en los 800, desde Costa Rica está en 150. Es verdad que no es justo algunas de estas cifras, porque cierto es que aquí tenemos el deporte con diferentes competencias en las autonomías y habría que hacer una suma distinta, pero la comparación, y hay un estudio magnífico de Deloitte del rendimiento del presupuesto español versus medallas obtenidas y resultados en campeonatos, que la verdad es que es increíble lo que llega a hacer España con los medios que tiene. Con lo cual podría hablar de la realidad, donde si he hablado en la primera parte de lo que estoy contando, de lo que puede ser el deporte como elemento de transformación, la realidad es que hay un coste hay un coste de oportunidad salvaje, ¿no? Si el país se ordenara y si fuera capaz de organizarse para que la polipíldora para poner la polipíldora en acción, pues creo que seríamos, insisto, un país mucho más fuerte, mucho más capaz, y además podríamos exportar esto a la Comunidad Europea, donde he estado 6 años en Europe Active, en la asociación, en el body civil que habla con la Comisión Europea, y donde sí hay intención de activar esta polipíldora, no saben ni qué, ni cómo, ni quién. En los 3 grados de costes, si os llega una multa a casa, os hace mucho daño, porque os quitan 200 euros de la cuenta bancaria. El IRPF con el que contribuís en vuestro salario, como no lo veis, que está, pues sabéis qué tal, pero os duele menos. Y lo que nadie ve es el coste de oportunidad. Es muy difícil el coste de oportunidad. Es difícil ver el coste de oportunidad y en gran parte por eso quizás hay tan poco empresario, porque es el beneficio futuro. Y por eso es difícil ver esta polipíldora, a pesar de estas cifras tan grotescas y tan gruesas que estoy contando y que estoy diciendo. Ciertamente, la polipíldora está ahí. Podemos aplicarla. Creo que es el momento de acelerar esa aplicación ante el COVID-19. Creo que es el momento de verdad, en este momento de crisis y de revisión, darnos cuenta de lo que es esencial para retomar más fuertes que antes, y no con simples palabras, y no con simples florituras, sino realmente siendo el deporte parte de esta solución y aplicando la polipíldora a la sociedad. En este momento, imaginaros lo que es ese señor que estaba en el lado derecho en cuanto a coste sanitario para la sociedad española, cuando es simplemente que esté en el otro lado teniendo un estilo de vida y teniendo el ejercicio toda su vida acompañándole. Estarías en el lado izquierdo, vivirías más tiempo, tendrías más tiempo con tu familia, serías una persona mucho más capaz, mucho más feliz y mucho más capaz de dar a los demás, de dar al resto de la sociedad. Eso, en unión, todos, seríamos un país diferente, distinto y mucho más fuerte. Es una polipíldora total y absolutamente transformadora y transversal. Exige de una priorización dentro de en la sociedad y dentro de quien nos gobierna, que lo tome. He visto que en el último programa de gobierno, el punto 6, hay la intención de un plan estratégico por parte del Estado. Fenomenal. Y estoy escuchando a la nueva secretaria de Estado con mucho interés, porque tiene un discurso muy bien articulado y muy en este sentido.
Escuché a Alejandro Blanco hablar de esto hace un montón de años también. Vamos poco a poco entrando por este tema. Me gustaría apuntar 10 ejes o 10 palancas en las que esto debería o podría ocurrir, ¿verdad? El primero es el colocar el deporte como una parte, verdaderamente tener una bandera con el deporte como un eje para lograr una sociedad más justa y más capaz, es decir, ese declarativo. En la Comunidad de Madrid, el Parlamento de la Comunidad de Madrid hace 2 años, con iniciativa de Ciudadanos y de Podemos, inicialmente, a la que luego se apuntaron el resto de los partidos políticos, declaró el sedentarismo como un enemigo de la sociedad madrileña y también una declaración de que el deporte era una solución de polipíldora para este sedentarismo. Deberíamos tener esa declaración. Esa declaración. La segunda es lo que hablaba antes de la etimología del deporte. El deporte ha ido cambiando. Si miráis cómo hablaba Pierre de Coubertin del deporte y cómo esa definición históricamente ha ido cambiando y posiblemente, como os decía Cajigal el año 61, ya decía, siendo un prohombre y un visionario total, que él no podía definir el palabra. Es decir, que no podía definir el deporte porque iba cambiando. Yo creo que es un deporte que engloba muchos deportes. En parte de esa polipíldora engloba a muchos, pero debería de ir claramente en la definición de esa polipíldora transformadora y transversal de la sociedad. Creo que debería de ir. Y esto en sí mismo, este capítulo, necesita de un trabajo y un esfuerzo importante. El tercero, una vez que tenemos estas dos cosas, es pelear y luchar porque el deporte es una cuestión y una función de Estado. Si es de interés general, tiene que estar en el Estado, en la administración y en la sociedad civil como algo fundamental. Y además diría de esto que no podemos esperar a que el Estado o la administración o el gobierno lo haga, que le pedimos siempre demasiadas cosas. Somos la sociedad civil los que tenemos que intentar ayudar y colaborar para que esto verdaderamente funcione. Si ya tenemos esas 3 cosas, la cuarta sería crear un plan director a largo plazo del deporte como polipíldora y elemento transversal de cambio de esta sociedad a 20 años, por ejemplo, un plan director, un plan estratégico a 6 años y un plan táctico de manera inmediata, de choque inmediato, y más con el COVID-19, donde, bueno, es claro que el impacto que vamos a tener va a ser absolutamente brutal. Ese plan debe de ir a continuación con un plan táctico, legislativo y de concienciación para ayudar al comportamiento de los españoles, para que seamos capaces de adoptar ese estilo de vida saludable y dar la importancia que tiene el deporte en todos los aspectos. Esto lo que implica es que para reducir las muertes en accidentes de coche, lo que hizo fue legislar el carnet de puntos y colocar una nueva categoría incluso penal. Aquí no habría que llegar, evidentemente, a la categoría penal por no hacer deporte, claro que no, evidentemente, pero sí legislar y fomentar y ayudar en todos los aspectos al deporte e invertir en concienciación. Imagino lo que serían los medios públicos de comunicación y todos los medios de comunicación invirtiendo en esto, ¿no? Sexto, hablaría de invertir verdaderamente en deporte, donde las inversiones importantes ya están haciendo, o sea, ya están hechas, y simplemente los presupuestos que hay por ahí sueltos y tirados, ordenarlos en este planteamiento. El séptimo es levantar la bandera del deporte como elemento de felicidad, igualdad de oportunidades, de sostenibilidad, de justicia, de valores, de cohesión, de riqueza, de fraternidad y de identidad. Acabo ya, Marc, en un minutito nada más. Una octava palanca es tener energía, actuar con energía y convicción y cambiar este coste que tenemos en realidad por un beneficio de oportunidad. Esto no vale si nos quedamos en lo que estamos aquí hablando y ya está. Hay que actuar 24/7 con este concepto, esta idea, si queremos transformar el mundo del deporte esto. Y tenemos que ser proactivos y no mirar nuestro propio libro, sino ser, que sería el noveno, hacerlo con los valores del deporte. Tanto que somos deporte y tenemos valores, tiene que entrar la generosidad, tiene que entrar la entrega, la meritocracia, la compasión y el fair play. A mí se me abren las carnes cuando veo organismos deportivos peleándose entre sí. Si estamos por lo mismo todos, con miserias, eso tiene que irse. Y si no, no es parte del deporte, de lo que tenemos que hacer. Y lo último que os diría, y que creo que es más importante, que todo este discurso, que lo podía haber soltado antes del COVID-19, pues con el COVID-19 es exponencialmente. Igual que el bicho, el deporte también hay que activarlo de modo exponencial. Tenemos que acelerar este proceso, tenemos que unirnos. Creo que la Fundación España Activa lleva tiempo trabajando con Jaime Elisabetsky a la cabeza. Tenemos la suerte de que Jaime Elisabetsky está empujando la fundación con brillantez.
está ADESP, la Asociación Deporte España, está el Consejo Asesor Deporte España, en fin, está el propio gobierno. Hay mucha gente que quiere, que más o menos este discurso más o menos lo está hilando, está impulsando. Tenemos que unirnos de una vez y tenemos que lanzar este mensaje de Poldipíldora. Y como insisto, el último es: no hay más tiempo que perder, levantémonos ya con toda la energía, y lo último que os tengo que decir es que viva el deporte. Oye, Gabriel, gracias por tu intervención. La verdad que hay bastantes preguntas y hay una que liga un poco con lo que has comentado. Si tú crees que se está trabajando realmente en un plan de reactivación específica para el sector del deportivo post-COVID. Yo creo que está hablando mucho de lo mal que está el sector, pero no sé si realmente el sector en su conjunto, y aquí me refiero a fitness, clubes deportivos, todo retailers, si realmente se está armando una estrategia conjunta para que, oye, que esa cosa que hemos visto, que es que mucha gente se ha puesto a hacer deporte en casa, si realmente se está trabajando para que, oye, eso pueda ser un efecto rebote para el sector cuando empiece la recuperación. Sí, yo creo positivamente, no he estado en la mesa, pero me han llegado referencias de la muy buena disposición que está teniendo la Secretaría de Estado para el Deporte, de intentar conjugar esto. Me consta que diferentes entidades y organizaciones están trabajando al respecto, pero pensar que llevamos un mes con el golpe del COVID. Sí, yo creo que se está intentando hacer. Creo que hay la pulsión de hacerlo. Y diría otra cosa más: más nos vale que lo hagamos, porque el golpe que puede dar el COVID a la economía y por extensión al deporte, o pensamos cómo lo hacemos de un modo diferente, o vamos a tener muchos problemas como sociedad. Ya no solo el deporte, como sociedad, sí. Claro, mucha gente hace deporte por entretenimiento, no tanto por salud, aunque las dos cosas van un poco implícitas en calzarse las zapatillas. Tu vídeo iba muy enfocado a la parte del deporte como salud. No sé qué futuro le ves al fitness en su conjunto en ese posicionamiento que puede tener como el proveedor de salud de las personas. Bueno, yo creo que es el ecosistema del deporte, no solamente del fitness. El fitness es fundamental. En los centros deportivos somos fundamentales. 5, y pico millones de personas venían antes del COVID a nuestros centros, espero que vuelvan y que vuelvan más todavía a nuestros centros a hacer actividad física y algo de ejercicio. Yo creo que los centros deportivos tenemos que evolucionar hacia la prestación del ejercicio, aparte de la actividad física. Pero yo creo que es una misión de todo el deporte. Es decir, efectivamente, lo que has visto el vídeo es el deporte, quizás el deporte salud, pero es que está arriba. Es que esto es donde terminas, es la elección final de tu vida. Ese señor, el que es el mismo actor, como os habéis dado cuenta, lo que representa el estilo de la izquierda del actor que es el activo, es que ese señor seguro que ha hecho muchas más cosas, ha sido más capaz, más feliz y ha dado más capacidad, más felicidad a los suyos que el de la derecha, seguro. Y no solamente propio de los gimnasios, es de todo el ecosistema deportivo, es de todos los deportes, deporte salud, deporte fitness, deporte educación, deporte élite, deporte formativo, deporte turismo. Todo es el ecosistema que, puesto en valor para una sociedad, te presenta a individuos más capaces, más felices y más responsables, y por lo tanto sociedades más capaces, más felices y más responsables. A ver, hay una persona que pregunta por la estrategia de patrocinio del grupo. Tú has hablado muy bien, oye, de lo que representan los atletas, pero es verdad que os desmarcáis del fútbol, que estáis en muchos deportes, pero no estáis en el fútbol directamente, por así decirlo. ¿Qué buscáis con eso? Y sobre todo, ¿qué implicación tú crees que debe tener en algún momento dado lo que es el deporte de base regulado con las instalaciones deportivas? Que quizás hoy son dos mundos que discurren en paralelo, pero que nunca acaban de encontrarse. Perdona, ¿me puedes repetir la segunda parte de la pregunta? Porque la primera es, ¿cuál es nuestra estrategia en el mundo del patrocinio? ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha llevado a que vayáis por dos caminos paralelos, pero nunca os acabáis de encontrar entre federaciones y gestores de instalaciones deportivas? Cuando al final es el mismo público prácticamente. Empiezo por la segunda. Yo creo que ya nos hemos encontrado, que estamos trabajando conjuntamente, que estamos intentando desarrollar una plataforma social desde el mundo del deporte donde estemos todos para intentar conseguir este objetivo, función, cuestión de Estado. Yo creo que estamos trabajando ya y que hay del otro lado, desde luego, gente brillantísima y espero que seamos capaces de estar a su altura y conformar esa plataforma social importante. Con respecto a nuestra plataforma, a nuestro patrocinio, el concreto, el de GoFit, bueno, nosotros lo que hemos intentado somos una compañía que estamos en nuestro eje, somos una compañía que apostamos por la sostenibilidad y la responsabilidad social e intentamos ayudar al deporte donde podemos y cuando podemos. Al fútbol es que no lo necesita, digamos. Es decir, es el hermano rico de la familia hoy. Entonces apoyamos, estamos desde hace muchísimos años con muchas federaciones
balonmano, estuvimos con baloncesto, estamos con atletismo a nivel absoluto español y con clubes locales y con siempre deportes que no sean el fútbol porque no lo necesitan y donde podemos ayudar. También tenemos un grupo deportivo y un equipo de atletismo también que hemos desarrollado para intentar llevar el talento de los chavales y chavalas en esa etapa de desarrollo entre los 18 y los 24 años, acompañarles a la élite, ¿no? A los que puedan, ¿no? Gabriel, Juan José Aguilera pregunta si tú crees que funcionaría una tarjeta deportivo-sanitaria para incentivar la práctica deportiva. O sea, que muestre un poco que quien hace más deporte acudirá menos al centro de salud y un poco premiar con beneficios fiscales y sanitarios a la gente que haga deporte. ¿Tú eso lo ves factible? No sé si vosotros que estáis mirando muchos países europeos veis que en otros países sí que hay este tipo de incentivos a la práctica deportiva. Sí, hay compañías americanas, sudafricanas y británicas que están traqueando a las personas que van a los gimnasios y la cuota del gimnasio se la descuentan de la cuota del seguro. Es decir, el seguro te está pagando el gimnasio. Es obvio y es evidente y es también científico que el activo, el que hace ejercicio, más que actividad física, el que hace ejercicio, evidentemente tiene menores costes. Y para las compañías de seguros es evidente que el margen ya no lo tienen tanto por el precio, sino por el ahorro de costes. Pero esto extrapólalo al sistema sanitario público español o al sistema sanitario público europeo. Es decir, si el 80% del gasto sanitario se hace en los últimos 10 años de vida de las personas, imagínate cuánto gasta el del lado izquierdo de la pantalla y cuánto gasta el lado derecho de la pantalla. Y estos son multitud de medidas que se pueden hacer. Por ejemplo, el descuento del IRPF y los puntos deportivos, el IVA, que tenemos el IVA al 21%, mientras que las chuches están con el IVA reducido, otros objetos que os podéis llevar las manos a la cabeza de que estén con el IVA reducido, el IRPF, concienciar en los medios de comunicación, que la salud laboral de las empresas vaya a algo más que a cómo tengo la silla o si tengo luz natural, que hay que tenerla, evidentemente. En fin, hay un campo brutal, siempre y cuando el Ministerio de Sanidad y el mundo sanitario vea en el deporte, en el ejercicio, verdaderamente un aliado preventivo real, no solamente de palabra, que lo dicen muchas veces, sino de realmente que se haga. No, Gabriel, ligado con esto, Pepe Hernández pregunta si no crees que sería necesario que el Estado reconozca a los licenciados en ciencias del deporte como una parte esencial del sistema sanitario, que yo creo que por lo que has dicho sí, pero no sé qué opinión tienes. Absolutamente que sí, claro que sí. Sí, los médicos sobre ejercicio físico creo que en la carrera dan como 5 minutos. O sea, 5 minutos, perdón, no quiero ser despectivo, dan algo más, entienden algo más. Pero, por ejemplo, yo me hago chequeos en la Clínica de Navarra en Pamplona, que es una institución de primer orden mundial, como sabéis, magnífico y maravillosa. Y algún año que está un poco más fondón, pues está usted bien y te dan una cuadra, 4 folios de cómo estás perfectamente y te dicen al final, haga ejercicio. Una frase, nada más. Hay un complemento de los profesionales de educación física que claramente, incluso también diría como autocrítica de los institutos nacionales de educación física que también tienen que evolucionar sus planes de estudios también. Tiene que abarcar algo más que la docencia. Cuando Cajigal impulsó los INEFs en España, lo que hacía falta era docentes en los colegios. Hoy la profesión de educación física tiene que ampliarse también a otros criterios también del deporte necesarios. Gabriel, hay una pregunta que yo creo que ya medio lo has contestado antes, que es, oye, ¿cómo ves tú la recuperación del sector? Yo creo que tú ya has dicho que, oye, que esto va para largo y va a ser un año y tenemos que ser pacientes. Pero hay otra persona que pregunta sobre si es necesario crear un ministerio, poner en valor cuestiones como el turismo deportivo, y yo te lo ampliaría. Si crees que el deporte está sabiendo explicar el impacto positivo que tienen muchas otras industrias de este país. Hemos hablado mucho de salud, pero podríamos hablar del turismo, podríamos hablar del entretenimiento. No sé si tú crees que el deporte no está sabiendo poner en valor toda esa aportación que hace a la sociedad. No, claramente, estamos conformando ese discurso. Hay que conformarlo. Este webinar que tienes tú aquí hoy es una parte de fomentar este discurso. Este discurso lo tenemos lo tenemos que articular y seguir articulando. Yo creo que la Fundación España Activa ya lo tiene articulado, que ADES también está con ello, que el Comité Olímpico también lo tiene, que la Secretaría de Estado yo creo que también lo tiene. No, yo no la conozco personalmente, espero conocerla en algún momento, no la conozco, pero lo que he escuchado de ella es magnífico y creo que el Gobierno está en esta orientación. Y yo creo que lo que el deporte, esa polipíldora lo que dice es un eje transversal del Gobierno para ponerlo en marcha. Es decir, no veo tanto un Ministerio del Deporte como un ente que a punto puede ser el Consejo de Deportes. Podemos dedicar esos 400 funcionarios a ser ese eje transversal y de organización del deporte a nivel nacional, con un consejo con las autonomías que tienen transferidas también sus competencias. Yo lo veo más por ahí, esa organización. Y
Y la otra pregunta era sobre el discurso, me decías, ¿no? Sobre cómo... Sí, o sea, hablamos de receta deportiva, si lo estáis aplicando. Más o menos, aunque sea teóricamente y precipitadamente y con mi poca brillantez, pero y mala capacidad de comunicar y con lo rápido que hablo, pero sí hay un esqueleto que no es mío, que es mío y de Jamil Isabetsky y de José Hidalgo y de Jorge Garbajosa y de mucha gente que está alrededor de esto dándole vueltos a esto. Y también tu medio que hace una pedagogía magnífica, o AS, o Marca, o en fin, va viendo retazos, hace falta dar ese salto e impulso final. O sea, tenemos que confrontar. O sea, esta narrativa que tenemos hay que romperla, hay que ir a por otra narrativa nueva. Perfecto, Gabriel. Pues oye, lo vamos a dar aquí por finalizado. Agradecerte de nuevo tu tiempo hoy aquí, que sabes que, oye, que siempre me gusta mucho tenerte presente y escucharte. A todos los demás que estáis al otro lado de la pantalla, pues esperar que haya cumplido las expectativas que teníais en la sesión. Recordaros que podéis continuar viéndola en diferido si os la habéis perdido una parte. Si la queréis compartir, pues está en diferido para seguirla, tanto esta como las que hemos ido haciendo el resto de días. Próximamente os compartiremos la agenda de estos encuentros que vamos a mantener mientras sigamos todos en casa, porque creemos que es necesario seguir haciendo comunidad, unir al deporte en toda su visión más transversal. Así que nada, de nuevo agradeceros vuestro tiempo y muchas gracias. A vosotros muchas gracias por todo, por la paciencia que habéis tenido. Gracias.